agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy, martes 20 de enero del año 2004, traemos otra edición de Agenda Nacional que se transmite de lunes a viernes de 11 a 11:30 pasado meridiano por Teleglobo, Canal 19 de UHF, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Anita. Para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Lorando. Muy buenas, Roger. Buenas noches. Vamos de inmediato a nuestro punto inicial de la agenda, que es el viaje del doctor Leonel Fernández a Washington. Dice que Leonel participará en Estados Unidos en reuniones con el FMI y el BID. Bueno, yo leí esta información de ayer tarde que se repite hoy en la mañana y la información la da el PLD. Pero dice así la crónica: el candidato presidencial del PLD, doctor Leonel Fernández, viajó este lunes a Washington invitado a participar en una reunión de alto nivel convocada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para evaluar la situación económica de América Latina y especialmente la de República Dominicana. Dice, al encuentro fueron invitados también el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, César Gaviria, el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, el expresidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, la ex primera ministra de Canadá, Kim Campbell, y Jorge Quiroga. Fernández, quien viajó acompañado del ex gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, y el ex secretario de Finanzas, Daniel Toribio, salió del país a media mañana de ayer en un vuelo comercial. Pero yo quería decir esto. Aquí debe haber algún error, posiblemente, si no hay una acomodación de la verdad. Lo que hay es una reunión de diálogo interamericano. Toda esa gente que se mencionó ahí, César Gaviria, Julio María Sanguinetti, Fernando Henrique Cardoso, la ex primera ministra de Canadá, son miembros de diálogo interamericano, como lo es Leonel Fernández. Y en ese caso, faltaría que invitaran también a doña Lenita Villegas de Paliza, para que ya fuera la que pareja. son los dos miembros dominicanos de diálogo interamericano, que es la instancia política de la banca acreedora de América Latina. Eso es lo que es diálogo interamericano. Entonces, han hecho una reunión y parece que como parte de esa reunión que ellos van a hacer en Washington, van a tener contacto con estos organismos, que están todos en Washington, como La banca que parte de la banca acreedora. Dudo mucho que se trate de una reunión convocada por el FMI, el Banco Mundial y el BID. Eso, tendré yo que ver alguna prueba para convencerme. Vamos a seguir. Una sorprendente incursión en política. Un espacio pagado, un comunicado de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se oponen a la ley de lemas. Son 38 mayores generales y generales de brigada del Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Marina de Guerra y Policía. Esto salió el jueves pasado. Aquí está un espacio pagado, una página entera. Imagino que habrán hecho un serrucho, ¿verdad? Porque esa página cuesta mucho dinero, ¿eh? Y ahí están. Aquí dice comunicado. No sé, ¿pudo salir ya? Aquí. Abajo, la firma. Comunicado, y abajo están las firmas. Ajá. Bueno, ahí hay, que me preocupé de ordenarlos, ¿verdad? Hay mayores generales del Ejército Nacional y generales de brigada del Ejército Nacional. Hay vicealmirantes de la Marina de Guerra, hay contraalmirantes de la Marina de Guerra, todos retirados, desde luego. De la Fuerza Aérea hay mayores generales y hay generales de brigada. Y de la Policía Nacional hay generales de brigada. Entre los firmantes, a nivel de mayor general, está un exsecretario de la Fuerza Armada y también a nivel de vicealmirante hay otro exsecretario de la Fuerza Armada. También a nivel de mayores generales hay dos ex jefes de Estado Mayor del Ejército Nacional,
hay dos ex jefes de Estado Mayor de la Marina, hay un ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Después hay una cantidad de oficiales a nivel de coroneles, mayores, etcétera, y hasta capitanes, todos retirados, tenientes coroneles. Eso yo no me ocupé de contarlo, pero 38 ex oficiales generales incursionando en política. Es extraño porque no están agrupados ni en el Instituto de Generales y Almirantes, que es una institución que hasta ahora creo que la presidía Padilla Mergán. Ni tampoco. Y tampoco es el de los pensionados. De Yeje Arismendi. Que lo dirige el general ahora, el retirado Yeje Arismendi. Pero el comunicado es este: los que suscriben más abajo, oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en sus diferentes niveles, hemos observado con preocupación los últimos acontecimientos que se han suscitado en nuestra nación. Nosotros, quienes hemos hecho de la defensa de la Constitución un compromiso de lealtad eterna para con la patria, queremos alertar a los diferentes sectores del país en relación con la crisis de gobernabilidad y de caos que generaría la aprobación en el Congreso Nacional de la denominada Ley del Voto Preferencial Presidencial, Ley de Lemas, a tan solo 4 meses de las elecciones presidenciales del próximo 16 de mayo. A pesar de que el proyecto de Ley del Voto Preferencial Presidencial o Ley de Lemas ha sido catalogado de inconstitucional por diferentes sectores de la sociedad, entre ellos la Iglesia, la sociedad civil y por otros representantes de las fuerzas vivas de la nación, quienes lo han considerado extemporáneo e inoportuno, entendemos que reviste mucha gravedad para la estabilidad y la tranquilidad de la familia dominicana el hecho de querer imponer por la fuerza, entre comillas, la aprobación de la referida ley. Ante este hecho, siempre dentro del marco del respeto de la Constitución y de las leyes, manifestamos nuestro rechazo a la aprobación de la Ley del Voto Preferencial Presidencial, Ley de Lemas, y hacemos un llamado a la opinión pública nacional para que todos hagamos el compromiso patriótico de colaborar en la celebración de las elecciones presidenciales del 16 de mayo bajo la ley electoral vigente y a mantenerse vigilantes para evitar el retroceso de nuestro proceso democrático. Bueno, este es un comunicado pesado. Un campanazo. Y desde luego contiene algunas afirmaciones que uno no necesariamente comparte. Por ejemplo, considerar que la ley de Lemas es inconstitucional, bueno, ese es un asunto que habrá que dilucidarlo entre los juristas. Sí estamos de acuerdo que es inoportuno en el sentido de que a esta distancia de las elecciones venir a cambiar el concepto organizativo del proceso es trastornador. Sobre todo porque, déjeme decirle lo siguiente, nosotros cada vez que cambiamos los jueces nos ponemos en cero, o sea, reclutamos gente que no sabe nada de eso, entonces lo ponemos ahí por un decreto, de ahora en adelante ustedes saben de este asunto, y como es natural no saben. Entonces comienza el proceso del aprendizaje, con los tropezones y la compra de equipos que no funcionan y muchísimas cosas que suceden cuando la gente está aprendiendo. Y después que ya más o menos saben de qué se trata el asunto, se les termina su tiempo y se tienen que ir. Eso hay que cambiarlo. Y el asunto de la reorganización que se hizo no llenó las expectativas que nosotros teníamos. No era eso lo que nosotros, por lo que nosotros propugnábamos, sino que hubiesen 2 instancias bien definidas, una para los alegatos de los aspectos de desarrollo y los reclamos en un proceso electoral, y otra para que manejara los aspectos administrativos y organizativos de las elecciones. La idea era que no se fuera juez y parte, porque generalmente el que está haciendo tiene de alguna manera posibilidad de que lo que él está haciendo sea reclamado por alguien como algo incorrecto. Entonces, si ir a reclamarle al mismo que lo está haciendo, pues es una cosa que no tiene ningún sentido. Nosotros hemos estado propugnando entonces para que haya una separación dentro de la propia organización de la Junta, de modo que existiera una especie de corte o tribunal a donde ir a reclamar, por la razón que sea. Usted no está conforme con la aplicación de tal reglamento, tal ordenanza, o cree que eso está en contra de la ley, tal acción que se ha hecho, o algo que se ha salido de lo que es reglamentario. Usted va y reclama ahí, no va a donde usted está acusando, sino donde los otros que van a juzgar. Ese sería el concepto, porque nadie puede ser juez y parte. Pero por lo que hemos estado viendo últimamente, parece que eso no quedó así. Y si no es así, eso habrá que cambiarlo más pronto que tarde. Vamos a ver.
El mercado cambiario. El dólar está a 52 y el euro a 63 por 1. Y la ANGE dice que violación de reglas y emisión causan inestabilidad cambiaria. Y el Esa era de jóvenes empresarios. Jóvenes empresarios. Y el CONEP, el Consejo de Hombres de Empresa, pide firmar con el FMI para que y parar los rumores sobre bancos. Yo no sé si tú lo ves como yo, pero a mí me parece como que es un poco el eco de lo que dijo Alejandro Guillón. ¿No te parece? Sí, Alejandro fue más elaborado todavía. Bueno, él le dijo al Banco Central que se callara, se callara la boca. que cada vez que hablaba, en lugar de tranquilizar, intranquilizaba. Propiciaba la intranquilidad. Temas nacionales, la economía dominicana. El país corre el riesgo de incumplir el pago de la deuda en el 2004. Bueno, esa es la razón por la cual el Fondo Monetario Internacional se fue al Club de París a hacer una especie de gestión adelantada de algo que se ha incorporado, obviamente, ya a lo que se va a firmar. A todo el paquete de la negociación. Que es ir entonces de una manera formal a pedir la renegociación de la deuda, porque ¿qué pasa con lo que está sucediendo en este momento? Bueno, que el que va a tener que recoger las cuentas es el gobierno que viene, y si el gobierno que viene es distinto al que está, como todo puede suceder, resulta pues que este gobierno se ha endeudado alegremente y el que va a recoger las cuentas es el otro gobierno. Entonces el Fondo Monetario Internacional ha ido a darle un respiro al próximo gobierno, decirle, desde que llegue no vas a encontrar ahí al cobrador en la puerta, sino vas a tener, creo que hasta un par de años, ¿no? Algo así. Sí, hasta el 2007, algo así, No porque sé. son de golpe era para enero un compromiso de pago de 510 millones de dólares. Es decir, que hicieron Diferir el pago. Hasta el 2007. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Bien, vamos a seguir, amigo Roger, cómo no. El país corre el riesgo de incumplir el pago de la deuda en el 2004. Ya lo vimos. El FMI advierte que la ratificación del acuerdo depende de República Dominicana. Y el gobierno y el Fondo Monetario terminan las negociaciones. Perdón, tú comiste el título que yo le puse, que es las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. hay Dos versiones, ¿verdad? Sí. Porque hay una versión que tiende a dar la idea de que ya se terminó y ya todo está listo. Pero resulta que eso no es así. Como el primer titular, pero entonces viene ahora. Gobierno y Fondo Monetario terminan la negociación, el segundo titular. El convenio incluye la renegociación de la deuda bilateral del país con el Club de París. Como Es decir, lo que ya se adelantó lo hizo el propio Fondo Monetario Internacional. Los diputados tienen la llave del acuerdo con el FMI. Ajá. Entonces no están tan avanzados. No han publicado leyes de nuevos impuestos porque el selectivo al consumo no cuadra al FMI. Bueno, la llave que tienen los diputados es la ley que crea el riesgo bancario. ¿Verdad? Que crea, no, que va a legislar con relación al riesgo bancario, que es una de las condiciones indispensables para poder actuar, pautar, qué hacer con esta conducta o inconducta de los bancos, o de los banqueros, mejor dicho. Y que no se repita lo que ha sucedido con los bancos que han estado uno detrás de otro, dando mala cuenta a sus ahorrantes sobre los depósitos que tenían ahí, haciendo que el gobierno entonces salga a hacerse responsable. O el Banco Central, para luego pasarle la pelota al gobierno, diciendo el Banco Central no puede quedarse con estas pérdidas, entonces el gobierno, por vía de los impuestos que los pagamos todos los dominicanos, tenemos que tapar el hoyo de los sinvergüenzas que manejaron alegremente los ahorros ajenos o de terceros. Entonces así no puede ser. Los responsables tienen que ser responsables, con todo, incluyendo todos sus bienes, porque para eso estaban al frente del banco. Entonces, ahora los diputados van a negociar, porque además
de que esa es la llave para que el Fondo Monetario firme, Comience a fluir. comienza el otro problema, el de la ley de Lema, que está metido ahí también. Y a través de esta ley de riesgo sistémico, no sísmico, sino sistémico, Ajá. Poder entonces Van a negociar, van a pulsear, o sea, a pulsear con están estudiándolo lentamente Ujú. para ver si llegan a otros acuerdos. Bueno, Por eso dice aquí, los diputados tienen la llave del acuerdo, pero hay otros problemas. Hay un trabajo analítico que dice que no cuadran los números. sí, Entonces ya esos son otros 500, porque esos son leyes que están aprobadas y sin embargo no han sido promulgadas. y solamente alude a un aspecto de la ley, que es el impuesto, pero según yo tengo entendido son varios que no cuadran. Dice aquí, no han publicado impuestos porque el selectivo no cuadra. Dice, las últimas leyes impositivas aprobadas por el Congreso Nacional no han sido todavía promulgadas, a pesar de que ya se pasó el tiempo de 8 días de que dispone el gobierno para publicarlas, debido a que al Fondo Monetario Internacional, FMI, no le cuadran los objetivos de ingresos por concepto del aumento de los impuestos selectivos a las bebidas alcohólicas, trascendió ayer. Es decir, que hay una disparidad, no dice cuál es la estimación del Fondo Monetario Internacional, hay que asumir, la lógica dice, que es que no les da lo suficiente Sí, que no alcanza. para cubrir cubrir los nada. estimados que dice el gobierno que se van a cubrir con esa... Para cumplir los compromisos con el fondo. Exactamente. Entonces, ese es otro tranque. Quiere decir que mientras eso no cuadre, tampoco hay firma. Y si no hay firma, no hay tampoco ingreso de recursos dólares. frescos. Sí, recursos frescos, como se le denomina. Sí, y yo quisiera saber qué tan frescos son, porque muchas veces esos recursos vienen ya atados a compromisos determinados. Pagarle la cuenta a fulano, Sí. ¿no? Y resolverle su asunto para vencer. Sí, que de fresco no tienen nada. Yo no sé. La El experiencia TLC, nos dice eso, ¿no? Hubo algo con relación a este capítulo que viene ahora para nosotros, los titulares. El TLC con Estados Unidos también era una condicionante del Fondo Monetario Internacional, dijo la delegada del equipo negociador de los Estados Unidos en una exposición que hizo hace 2 días, que el TLC con los Estados Unidos estaba incluido dentro de lo que pudiera... No, ella lo que dijo era que excusa. la economía marcharía o se resolvería con ambas cosas, ¿no? O sea, con la negociación con el fondo. Ya y le el agregaron TLC. otro condicionante. No. El país no está preparado para el TLC con Estados Unidos. Bueno, dice eso es Lange. una nueva voz. Este es un joven empresario que preside ahora Ángel. Es el hijo de Manolito Díez. Él es Díez Cabral. O sea que él es de la familia Cabral. Y él dice aquí que el país no está preparado para el TLC con Estados Unidos. Eso lo hemos estado repitiendo nosotros muchas veces. Es muy importante que ya sectores, porque no todos los empresarios tienen el mismo criterio. Desde luego que los que están en zona franca, por allá andan diciendo que están de acuerdo con todo lo que se haga con el TLC. Pero el resto ya comenzó a levantar los pies y a darse cuenta que si no levanta los pies, tropieza. Y hay varias voces más, vamos a ver qué. Aboga por respeto a la ley 173, precisamente dentro de las negociaciones. Esa es también otra de las voces de del Ángel, TLC. ¿verdad? La ley 173 es la que garantiza Ajá, la representación. exactamente, las empresas que son hasta ahora representantes de los productos que ahora se quieren verticalizar. Algo parecido a lo que están haciendo las petroleras con las estaciones. Están verticalizando el negocio desde la refinería y ellas, las petroleras, crearon la clase de las estaciones o los propietarios independientes, porque la ley Sherman antimonopolio de los Estados Unidos le prohibía exactamente eso. Yo no sé en qué momento se haya tocado esa ley. Yo creo que esa ley no se ha tocado. Lo que parece probable es que de alguna manera con los cambios que hizo Bush padre en la Suprema Corte,
haya variado Sí. el criterio de la Suprema Corte con relación a la ley Sherman, Muy probable. para estarle permitiendo a las petroleras hacer lo que están haciendo, que es verticalizando precisamente el negocio. Y ahora lo quieren hacer con la representación de los distintos productos. Sí. Y entonces, claro, Y englobarlo en un tratado. se llevaría de encuentro De encuentro. a todas las empresas que durante muchos años han estado representando esos intereses en estos países y en estos mercados. Bueno, vamos a ver, está bien que sigan peleando sus intereses. El señor Vilorio Caminero, opuesto a que se quite el arancel antes del 2007. Bueno, ese está muy tempranero, porque yo creo que en el 2007, las medidas que dictó el gobierno de Estados Unidos llegan hasta el 2012. ¿no? De modo que se quedó muy corto, ¿verdad? Pero en fin, está también diciendo que ahora no se puede, ¿Dónde está el Tratado de Libre Comercio de América, del Norte? Esta es una cosa que a uno le llama la atención. Aquí hay un titular. Salvador, Honduras, Nicaragua buscan final del TLC con Canadá. Ajá. ¿Y cómo es que ese grupo que estaba negociando ayer con Estados Unidos Y que cerró ya. estaba negociando con Canadá? Y Canadá no está asociado con Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Cómo es que Estados Unidos negocia sin sus socios? Bueno, ¿Verdad? Porque se supone entonces que el bloque es el de América del Norte, sí. negociando con Centroamérica, excluyendo a través de a Estados Unidos. y excluyendo a México, que ya Sí. está en el Tratado de Libre Comercio de América del Sí, de Norte. América del Norte. Pero parece que no. Por eso nosotros nos hacemos la pregunta, ¿y dónde está el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Por lo pronto sabemos que nunca hubieron más conflictos comerciales y de toda índole, incluyendo políticos, porque hasta hace muy poco las relaciones entre el presidente Fox y el presidente Bush estaban muy frías. Se vinieron medio a arreglar ahora En Monterrey. en Monterrey, con el apoyo que le dio el presidente Fox a las medidas que anunció el presidente Bush Sí. con relación a los inmigrantes. Pero esa es una situación que tampoco se conoce en su dimensión total, porque no se no está muy comenzaba a clara, aplicar clara. y no se sabe todos los periquitos que puede traer. Pero tampoco se está negociando con México. No, en el Tratado de Libre Comercio ninguno entre Centroamérica y México no existe. Y yo imagino que Canadá no puede negociar con México porque ya han negociado. Bueno, desde luego, aquellos que tenemos un archivo, le podemos decir a todos ustedes, y lo podemos mostrar, que el primer tratado se negoció entre Estados Unidos y Canadá en las postrimerías del gobierno de Ronald Reagan, noviembre, para ser preciso, se firmó, de 1989. Ya al año siguiente, Reagan entregaba. Entonces le tocó al gobierno que sucede a Reagan, que es el de Bush, negociar con México. Esa negociación con México salió ya a la luz pública en el mes de abril y allí se decía que era un misterio. Nadie en México sabía que México estaba negociando un tratado de libre comercio con Estados Unidos para hacer el tratado de libre comercio de América del Norte. Pero Canadá, que ya había firmado, tampoco había sido informada por los Estados Unidos. Y eso lo tenemos en nuestro archivo. Es decir, se hacía de una manera tan secreta, que ni los socios que ya habían firmado estaban enterados. Bueno, finalmente Washington admitió que se estaba haciendo la negociación, y cuando Washington lo admitió, entonces México, o sea, la presidencia de México admitió que era verdad que se estaba negociando. Eso no lo sabían allá ni los empresarios mexicanos, ni los obreros mexicanos, ni ningún otro estamento de la sociedad mexicana. Así no se puede. Estos tratados negociados de esa manera no pueden afianzar, no son compatibles con un proceso democrático. Y ya lo hemos dicho una y otra vez. El libro de la Brookings Institution, que yo he mostrado en la televisión muchas veces, en la primera página dice que ese tratado, cuando se firmó, no venía a producir nada nuevo, sino a darle un apoyo institucional a algo que se venía haciendo. ¿En qué tiempo se venía haciendo? En los 12 años que coincidieron los 8 años de Reagan, los 4 de Bush, los 6 años de Miguel de la Madrid y los 6 años de Salinas de Gortari. En esos 12 años lo hicieron todo informalmente, entonces le dieron a eso formalidad con el Tratado de Libre Comercio. ¿Ustedes saben para qué?
para evitar que un cambio de política en un lado u otro pudiera echar para atrás el asunto. Y yo la pregunta que hago, y eso no lesiona la soberanía de ambos países, tanto de Norteamérica como de México. Usted está casado con esto y usted no se puede divorciar. Eso me recuerda a mí el conflicto que produjo la guerra de secesión en los Estados Unidos. Exactamente. Así mismo fue, se convirtió lo que es un conflicto económico con un conflicto constitucional, porque los estados del sur se iban a salir y los del norte dijeron, usted no se puede salir. En ese tipo de problemas es mejor no meterse, porque los resultados son siempre muy malos. Pero se nos acabó el tiempo por el día de hoy, de modo que nos seguiremos hasta pasado mañana probablemente, si es que vamos a observar el día de mañana. De manera que nos despedimos, les hablamos Leopoldo Payananita y Roger Hogar. Hasta luego.